Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar otra vez juntos. Quiero darle la bienvenida a esta transmisión. Esperamos que podamos aprender juntos en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, único Dios verdadero, nos acercamos hasta ti en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tenemos a Jesús como el intermediario entre tú, único Dios, y nosotros. Gracias. Gracias porque a través de Cristo Jesús podemos acercarnos a ti. Señor, estamos orando para que tú nos bendigas al estudiar tu palabra, que tú nos bendigas en lo espiritual. Sabes nuestras necesidades, sabes aquellas cosas que nos pasan, y oramos, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú te manifiestes de alguna manera. Muéstrate, Dios, muéstrate. Oramos por nuestros hermanos en la fe que tienen problemas de salud de diferentes maneras. Oramos que toques sus cuerpos, que tú les ayudes, que dejes sentir tu poder y tu presencia con ellos. Ayuda a nuestros amigos, ayuda a nuestros familiares, ayuda a nuestros vecinos, Señor, que están enfermos. Y también, Señor, estamos orando por los que nos pidieron que oráramos, que no conocemos, pero que tú conoces. Señor, toca esos cuerpos y da también la salud que necesitan y ayuda a sus familiares. Están en tus manos, aquellos que los cuidan, aquellos que proveen para el alimento, para la medicina. Oramos también por los que trabajan en el sector salud. Dios, es mucho el trabajo que hay, mucha la fatiga, mucha la tensión. Y Dios, oramos por ellos, ayúdales. Muestra también tu presencia y tu poder en medio de ellos. Bendice sus familias, Señor. Están en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el tema de la oración. Es viernes y pues es nuestro tema general, la oración. Estamos estudiando primera a Timoteo capítulo 2. Empezamos a estudiar desde el verso 1. Cuando el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pablo nos exhorta a orar por todos sin distinción. Y la semana pasada yo hacía esta aclaración. Cuando dice que se ore por todos los hombres, no está diciendo que hagamos oraciones como: Señor, te pido por todos los que están en la cárcel, te pido por todos los que tienen hambre. No está diciendo eso. O Señor, te pido por todos los hombres del mundo. No está diciendo que oremos así. La Biblia nos enseña que hay que ser específicos en nuestras peticiones. Así que cuando dice que oremos por todos los hombres, se refiere a que no hagamos distinciones, que no hagamos diferencias. Significa que no debemos excluir a nadie de nuestras oraciones, que hemos de orar todos los días por todas las personas, por todo tipo de personas. No importa su posición social, no importa la raza, no importa el color, no importa nada. Es a lo que se refiere Pablo, que oremos
por todos, sin hacer diferencias. Y cuando está hablando de que oremos por todos los hombres, se refiere, también esto lo dije la semana pasada, se refiere a orar por todos los hombres que viven, por todos los hombres que están vivos, porque al estar vivos, ellos tienen la oportunidad de ser salvos. Dice el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la oración y de orar por todos los hombres, dice el verso 4, el cual quiere, está hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para que una persona sea salva, necesita estar vivo. Después de muerto ya no hay oportunidad. Juan capítulo 15, Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Juan 11, verso 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La persona, para ser salva, necesita estar vivo y creer en Jesucristo y recibir a Jesús como su Salvador. Pero necesita estar vivo. Pablo no dijo que oráramos por las personas muertas. Cuando dice de orar por todos los hombres, se refiere a orar por los que están vivos y de todo tipo de personas. En la Biblia no encontramos ninguna enseñanza, ninguna historia que nos enseñe que hemos de orar por los muertos, a favor de los muertos. No. Si se pudiera hacer, si se tuviera que hacer el orar por los muertos, Pablo habría aprovechado esto para decirlo, para enseñarlo, pero no lo enseñó, eso no lo enseñó. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar esto de orar por los muertos. Ahora, dice Pablo en el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto significa que hemos de orar por los que son cristianos y por los que no son cristianos, por los que son salvos y por los que están perdidos. Hemos de orar por todos. Que quede bien claro esto. Podemos orar por las personas que no son cristianas, para que se vuelvan a Dios, para que Dios les ayude, sí. Esto es correcto. Aquí dice de todos los hombres, y está diciendo entonces sin diferencias, sin acepción de personas. Se trata de orar por los que viven cerca de nosotros, por los que viven lejos, por los amigos, por los enemigos, por las personas que tienen mi simpatía o que son simpáticos para mí, y también por los que no son simpáticos. Por todos los hombres. Ahora, dice la Biblia, el verso 3 y verso 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué hemos de orar por todos los hombres? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad.
¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación del alma o de las almas perdidas es el deseo de Dios. Podemos orar por todos los hombres, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso podemos orar. Cuando llegan al conocimiento de la verdad, es que llegan a conocer la verdad acerca de Jesucristo, que es el Salvador del mundo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Salvador que ha venido a salvar al que se ha perdido. Cuando la persona llega al conocimiento de la verdad, entiende, sabe que Jesús es el camino para ir al cielo, que no hay otro camino, no hay otra manera de ir al Padre, con Dios Padre, no hay otra manera. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Jesucristo, no se puede ir al cielo. Los hombres, las personas, cuando alguien muere, pueden hacer muchas cosas, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, Jesús lo dijo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive. Dios ama al mundo. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. No ama solamente a ciertas personas, ama a todo el mundo. Podemos nosotros ver que Dios ama al pecador también. Romanos capítulo 5, versículo 8, y cuando estoy hablando del pecador me refiero a la persona que no es cristiana. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo según ese versículo? Por los pecadores. Y dice el apóstol, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Y entonces Pablo dice, Dios muestra su amor, Dios muestra que nos ama, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió en la cruz, y murió en la cruz para darnos salvación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el que satisfizo las demandas de Dios, no solo por nosotros, sino por todo el mundo. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz satisfizo las demandas de Dios para el castigo del pecado. Por eso se puede afirmar que Jesús satisfizo a Dios de tal manera que nosotros podemos ser salvos. Entendemos
No todos serán salvos, no todos. Pero el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para salvar a cualquier persona. Cuando dice que oremos por todos los hombres, porque Dios quiere que sean salvos, está diciendo que para la salvación no hay diferencia. Dios quiere y puede salvar a judío, a gentil, a griego, a ricos, a pobres, a religiosos, a paganos, a cualquier tipo de personas. El hermano Pride, un evangelista muy famoso de los siglos pasados, estaba realizando una serie de campañas evangelísticas y en esos días él visitaba a un hombre enfermo y le llevaba comida, le llevaba despensas. El hombre estaba a punto de morir y lo que hace este hombre, porque sabe que está a punto de morir, manda a llamar al hermano Pride. Y cuando el hermano le dice, necesito platicar con usted, el hombre le había llamado al hermano para agradecerle su ayuda mientras estuvo enfermo. Quería agradecérselo. Cuando el hermano le dice que quiere platicar con él, el hombre le dice, nomás con que no sean cosas religiosas, platiquemos. Pero el hermano hace una oración ferviente, en silencio, le pide a Dios sabiduría y le dice al hombre, Señor, esta noche yo voy a estar predicando. Va a haber mucha gente que como usted un día va a morir. ¿De qué me sugiere que les predique? Y cuando el hermano deja esa pregunta, el hombre se queda pensando y dicen, de repente el hombre empieza a llorar y dice, predíqueles a Cristo, predíqueles a Cristo. Habían estado orando mucho por ese hombre, ahora se estaba humillando. Había rechazado por mucho tiempo el mensaje y todavía acababa de decirle al hermano que no le hablara de religión, pero ahora está diciendo, predíqueles a Cristo. Él había escuchado. Hermanos, ¿por qué hemos de orar por todos los hombres? Para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice la Escritura. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres sean salvos. Y si es la voluntad de Dios, si Dios no quiere que el hombre se pierda, ¿por qué hay tanta gente que se está perdiendo y que se va a perder? ¿Por qué? Primero, miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor Jesús dijo que un día iba a regresar y los ángeles dijeron que un día iba a regresar. Los apóstoles predicaron que Jesús un día iba a regresar. Entonces se estuvo predicando la segunda venida de Cristo y muchos decían que hacía tanto tiempo que se hablaba de eso y todavía mucha gente lo dice, que hace tanto que se ha dicho que Jesús viene. Y miren lo que dice
Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ninguno se pierda. Eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que sean salvos todos los hombres y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué muchos se pierden? ¿Por qué muchos se van a perder? Porque les falta conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Porque hay muchas personas que han escuchado del Evangelio y pueden decir que Jesús es el único Salvador. Y pueden decir que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no han puesto su fe en Jesucristo. Entonces no está hablando de un mero conocimiento intelectual, sino que está hablando del corazón, de creer con el corazón. Primera a Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso debemos de orar por todos los hombres, para que conozcan la verdad, pero que en verdad la conozcan, que conozcan a Jesucristo, que conozcan el Evangelio, y entonces van a poder ser salvos. Muchos que han escuchado la verdad, muchos que han conocido de oídas acerca de la verdad, la han rechazado. Muchos no quieren nada con la verdad que dice que Jesucristo es el Salvador, el único. Pero también muchos no han escuchado. Quizás se les ha hablado algo de la Biblia, pero específicamente de cómo ser salvos no se les ha dicho. Entonces, ¿por qué muchos se pierden? ¿Por qué otros se van a perder? Unos porque rechazan el Evangelio, otros porque no han escuchado el Evangelio. La oración es una parte importante en el programa de Dios para alcanzar a los perdidos. La oración es una parte muy importante para que la gente conozca de Jesucristo. Tenemos la obligación de orar por las almas perdidas. Tenemos la obligación, la responsabilidad de orar por aquellos que no han conocido a Jesucristo. Orar por ellos, pero también llevar el Evangelio a los demás. Romanos capítulo 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué era la oración de Pablo por Israel? Dice, es para salvación. Pablo quería que los suyos, que los de su pueblo fueran salvos. Esa es la voluntad de Dios también. Por eso debemos de orar. Ahora pensemos en esto, hermanos. Dice el texto, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y dice, entre Dios y los hombres. Y luego dice, ¿quién es el mediador? El mediador es Jesucristo, hombre. Un solo mediador es Jesucristo, hombre. Quiero que pensemos en esto.
en la base de la oración. La base de la oración. Y la base de la oración yo la encuentro en ese verso 5. Cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La base, la oración es la base, se basa en la obra de Cristo. ¿A qué me refiero? Todos los hombres hemos pecado. Y porque hemos pecado, nosotros no tenemos entrada por nosotros, por nuestros méritos ante Dios. Pero hay un mediador, hay alguien que está entre nosotros y Dios, y ese es Jesucristo. La base de la oración está en la obra de Cristo Jesús como Salvador. Cristo Jesús, su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz, hace posible que nosotros lleguemos ante Dios por medio de la oración. Jesucristo es Dios, hombre, el mediador perfecto entre Dios el Padre y sus hijos que son imperfectos. Miren cómo dice Job, capítulo 9, era una queja de Job, capítulo 9. Dice el verso 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay entre nosotros árbitro. Lo que está diciendo, no hay un mediador. Job no veía, no entendía que había un mediador. Pero Job estaba viendo la necesidad de un árbitro, la necesidad de un mediador, de un intercesor. Dice la Escritura, lo que leímos ahorita, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios, solo se necesita un mediador. Porque hay un solo Dios, solo se necesita un mediador. Y ese mediador, dice el texto, es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Miren cómo no deja lugar a opciones, a pensar de alguien más que puede mediar entre Dios y nosotros. No se nos enseña eso en la Biblia. Solamente hay uno que intercede por nosotros. Solo uno. Solo uno es la persona por la que podemos nosotros acercarnos a Dios. No hay otra persona que reúna los requisitos para ser el árbitro entre Dios y los hombres, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Él, solamente Él, tuvo una vida perfecta y su muerte cumplió las demandas de la ley de Dios. Así que solo Él es el mediador perfecto. Dice la Biblia que Jesús se dio en rescate por todos los hombres. Ahí más adelante del texto, en 1 Timoteo 2, verso 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo murió por todos los hombres y desea que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo será posible que muchos sean salvos? Bueno,
orando y yendo a llevar el evangelio a quienes no son cristianos. Dios, que ordena la salvación de los perdidos, también ordena los medios. Dios quiere que los hombres sean salvos, pero también quiere que oremos por esos hombres para que sean salvos, y que sean salvos de todas las razas. Por eso dice de orar por todos los hombres. Es el deseo de Dios. La base de la oración es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, la oración es de una importancia tan grande para la iglesia. Hemos de orar, necesitamos orar individualmente y como iglesia, individualmente y como personas que pertenecemos a una comunidad cristiana. Hemos de orar. Hermanos, tenemos una reunión de oración por medio del Zoom o por medio de Google Meet. Tenemos reunión de oración. Busquemos participar en esta reunión. Es importante, hermanos, es importante. Dios quiere que oremos por todos los hombres, no solo por las necesidades que tenemos como iglesia, ni solo por las necesidades que tenemos como familia, sino por todo tipo de personas. No orar es despreciar la cruz, porque Jesús es la base de la oración. No orar o estar orando por nosotros nomás y no por los demás. Estamos diciendo con ello que la oración no alcanza a las demás personas, o que el sacrificio de Cristo Jesús no es suficiente para los demás. No orar es olvidar a los que no son cristianos, es olvidar la cruz de Cristo. Debemos de orar por todos los hombres. Oramos por todos porque Cristo murió por todos. La voluntad de Dios es que sean salvos todos los hombres. Debemos ponernos en las manos de nuestro Dios para participar en el programa de alcanzar a los demás antes que sea demasiado tarde. Ahora, dice el texto, hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? Un mediador es uno que media, que está en medio, para unir a dos partes: Dios, el Padre, y sus hijos. Cristo en medio. Él está en medio para unir esas dos partes. La palabra mediador también significa árbitro. Y se dice que el árbitro, su cometido, su objetivo es borrar las diferencias que ocasionaron el distanciamiento. Y eso es lo que Cristo Jesús hace. Él borra esas cosas que ocasionaron la separación entre Dios y el hombre. Hebreos, el capítulo 9, versículo 15, dice el escritor de Hebreos, Hebreos 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Y en el capítulo 7, el verso 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo es ese mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando oramos por alguien, estamos intercediendo por ese alguien. Estamos entre Dios y el hombre. Estamos haciendo lo mismo que Jesucristo hace por nosotros. Le pide al Padre, intercede por nosotros al Padre. Cuando nosotros oramos por otras personas, estamos hablando con Dios en oración a favor de las personas. Esa oración puede ser por la salvación de sus almas, o puede ser por cualquier otra necesidad de esas personas. Así que en el sentido bíblico, el mediador es aquella persona que intercede entre Dios y el hombre. Algo que definitivamente es de gran importancia, es de gran relevancia, es esta verdad. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y hay que recalcar esto. En Juan, el capítulo 14, versículo 13 y 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Para orar, hermanos, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Cuando venimos a Dios, acordémonos, no venimos por nuestros méritos. No nos acercamos a Dios porque merecemos acercarnos. Lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz hace posible que tú y yo, hermano, que usted y yo nos acerquemos a Dios. Por eso, cuando oremos, acordémonos con humildad, reconociendo que sin Cristo no podemos llegar a Dios. Aun cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos tomarlo también por que al orar, nosotros no podemos llegar al Padre si no es por Jesucristo, porque Él es el camino para llegar allá, para llegar con Dios. Y también Jesús dijo: yo soy la puerta. Sí, habla de la salvación, que es por medio de Él que se es salvo, pero también podemos entender esto: Jesús es la puerta para que podamos entrar a la presencia de Dios. No son nuestros méritos, no son aquellas cosas buenas que hacemos, que pudiéramos llegar a hacer, y las que hacen posible que nos acerquemos a Dios. No es eso, es por medio de Jesucristo. En algún momento yo dije: no limites tu oración porque te sientas indigno. Ora creyendo, ora pensando que Cristo Jesús hace posible tu oración. No te limites, no te limites. Si hay algo que confesar, pues a confesarlo, pero que eso no sea causa para que no nos acerquemos a Dios en oración. Para la salvación, Jesús también es el único mediador. Solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Ahora, entiéndase esto, lo dije hace un momento, hermanos. El conocimiento no es solamente intelectual al que se refiere allí el apóstol. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con conocer en verdad, conocer de corazón a Jesucristo. Hay un conocimiento que es diferente al conocimiento pleno.
Y el conocimiento pleno tiene que ver con el creer en Cristo Jesús. Dios desea que todos los hombres, de todo rango, de toda posición, de toda tribu, de toda nación, sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un Dios. No hay un Dios para una nación, no hay otro Dios para otra nación, ni otro Dios para otra nación. Igual, no hay un mediador para una nación, no hay un mediador para otra o para cierto tipo de personas. No. Hay un mediador, un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y es entre Dios y todos los hombres. Se debe de orar por todos los hombres. Porque la salvación es para todos. Y debemos de orar para que sean salvos. Debemos de orar por todos los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y necesitan a Cristo Jesús, que es ese mediador, Jesucristo hombre. Hay un rescate para todos. Es el rescate que dio el mismo Señor Jesús. Y dice, en rescate por muchos, en rescate por todos. Hermanos, oremos, busquemos orar por todos los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que conozcan a Cristo Jesús, para que sean salvos. ¿Tienes conocidos que no son cristianos? Yo creo que todos tenemos. Oremos para que vengan a ser salvos y al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Necesitan a Jesús. Él es el único mediador. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos ayudas a reflexionar sobre esto. Ayúdanos a orar, siempre buscando que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, para ser personas, iglesia de oración, para hacer tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.